Bienvenido, muy buenos días El Salvador, qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con Héctor Mengíbar, analista político de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Estaremos abordando, por supuesto, la decisión que probablemente estaría tomando luego de escuchar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, sobre la vida o no de cambio democrático. Vamos a hablar, por supuesto, también sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y adicionalmente el caso saqueo público denominado por el fiscal general de la República. En segundos, aguántame un ratito. Primero, permítame saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, Al Punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Héctor Mengíbar, analista político. Don Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta su casa. Gracias, Sergio, gracias a las personas que nos hacen el favor de permitirnos entrar en sus hogares a ver si les despeinamos un poco las ideas. Por supuesto, y a otros despeinar un poquito, pero a los políticos de este país. Don Héctor, quiero conversar antes del saqueo público sobre su valoración de cambio democrático. ¿Qué es lo que puede suceder en el futuro con este partido político? Y es que nosotros conocemos ciertamente que en el 2015 no reunió supuestamente las 50,000 firmas, 50,000 votos para llegar a tener una vida prolongada, ni tampoco un diputado. Y es que esto se planteó en el Tribunal Supremo Electoral por la inaplicabilidad del artículo 147 y siguientes. ¿Cuál es su valoración sobre este tema, por favor? Yo creo que el principal problema alrededor de esto es el problema de siempre en El Salvador, y es que para no asumir el costo político de algunas decisiones, las instancias pertinentes siempre van difiriendo la toma de decisiones que puedan involucrar algún tipo de descontento en algún sector. En pocas y resumidas cuentas, la gente en todas las instituciones va buscando quedar bien con todo el mundo, y eso no se puede. Corregir los errores es muchísimo más problemático. Hoy estamos ante un evento, ante las dos posibilidades normales y naturales. Una es que digan que sigan las cosas en su estado actual o eliminen ese partido, con todas las repercusiones políticas que eso pueda tener. Si me preguntan a mí qué es lo que yo quisiera, Héctor Mengíbar, qué es lo que yo quisiera que ocurriera, lo he dicho en más de una ocasión, y es que Nayib Bukele debe ser vencido en una contienda electoral por varios motivos. El primero es porque le asiste el derecho, mientras no se le comprueben delitos que lo inhabiliten para tal cosa, de correr por la primera magistratura del país. Y en segundo lugar, porque creo que es de la única manera en la que vamos a poder como sociedad caer en cuenta de que realmente el tema ese no es más que una vejiga mediática inflada a puro billete. ¿A usted le parece que Nayib Bukele ciertamente es un fenómeno mediático únicamente? Creo que es y lo he dicho en su programa en más de alguna ocasión y en otros medios, que sigo pensando que es un plan muy bien estructurado de alguna gente del FMLN, probablemente, casi con toda seguridad, en el que debe haber tomado parte el extinto Hato Abún, porque para mí sigue siendo un proyecto en conjunto del FMLN. Ahora, ¿usted cree que definitivamente estamos hablando de que nadie va a ganar en primera vuelta con 3 actores? Esto va a propiciar una segunda vuelta y seguro para muchos que Nayib Bukele va a tener desde ya una alianza en una segunda vuelta, no solamente con Cambio Democrático, no solamente con el partido FMLN, no solamente con Nuevas Ideas en una coalición, sino que podrían sumarse otros partidos políticos. De hecho, por ahí de pronto, como usted sabe que yo hablo con una gran cantidad de personas,
pero a la misma vez no hablo con nadie. A mí me han hablado que Nayib Bukele podría tener una coalición desde ya con el partido PDC, el día al cual que, usted representó. y de hecho en el que todavía estoy inscrito. El día que se soltó una falsa noticia de que el señor Bukele iba a correr como candidato del Partido Demócrata Cristiano, justamente había pasado toda la mañana platicando de diversos temas con el doctor Rodolfo Parker. Tocamos el tema de Bukele y fue claro que no había ninguna negociación. A este momento, de lo que yo he podido platicar con el doctor Parker, no sé mañana, todo hasta este momento indica que no es así. Ahora, sí creo yo que es necesario que nos detengamos antes de seguir corriendo en el tema de la segunda ronda, porque yo creo que eso también es una apuesta mediática. El fin de semana recién pasado se hizo una convocatoria a nivel nacional de un partido político, Cambio Democrático, con el movimiento Nuevas Ideas, y lo que llegó fue el gente suficiente para llenar enfrente de la tribuna en la que se ubicaba el señor Bukele. Fue una participación demasiado raquítica para muchos. Para quien dice tener 200,000 personas que le han firmado los libros para el Tribunal Supremo Electoral, a mí me parece que fue raquítico. Para un partido como Cambio Democrático, del cual no se espera una gran capacidad de convocatoria, fue normal. Entonces, yo creo que antes de andar corriendo en el tema de una segunda ronda, hay que apreciarlo en su justa medida. Yo creo que para un candidato como pueda ser Carlos Calleja o incluso el candidato del FMLN, no debiera ser problema correr de manera independiente, me refiero al FMLN, sin buscar esas alianzas que solamente los van a llevar a desvirtuar tanto el proyecto de Bukele como el FMLN, que va a quedar en evidencia, y guarde el tuit, que todo esto fue un arreglo. Repito, no creo que para la derecha salvadoreña debiera ser un gran problema vencer en primera ronda, siempre y cuando esa derecha salvadoreña pueda vencer su mayor enemigo, que es su soberbia intelectual. Ok, usted entonces atribuye que este es un plan con antelación orquestado de la expulsión de Bukele para juntarse más adelante. Eso mismo he dicho siempre. Y ya se vieron las actitudes que ha tomado, por ejemplo, el secretario de Oscuridad, de Transparencia, en el que ya está defendiendo al que en un principio dijo estar atacando. Ya vimos los intentos de acercamiento que también han tenido otros dirigentes del FMLN, y sobre todo resulta curioso que haya sido ya vaticinado en un editorial o en un escrito de alguien de la UCA, no sé si fue de Rodolfo Cardenal o en un editorial de la UCA, en el que ya iban cantando proféticamente el triunfo de Hugo Martínez, la sustitución de la vieja dirigencia del FMLN. Pero eso contrastaría con la última encuesta de la UCA, donde ponen al FMLN, particularmente al gobierno de Salvador Sánchez Serén, como el peor presidente desde que hay encuestas de los siglos, amén, en este país. Y curiosamente siguen evitando hablar del tema del saqueo público de Funes. Yo creo que hay mucha tela que cortar, hay una serie de relaciones que parecen muy interesantes, que creo y espero que el tiempo las vaya revelando para que los salvadoreños vayamos saliendo ya de este estado de atontamiento, por no decir otra palabra, en el que habitualmente nos mantienen algunos sectores de la clase política, por no decir todos. Ok, ya que usted me dijo que hiciéramos un alto, antes de la segunda vuelta, surgen dos elementos importantes antes de ingresar a cada uno a hacer una evaluación. Tanto Arena como el FMLN llegan ampliamente acusados por actos de corrupción con una camándula de hechos que son constitutivos de delito penal. Pero particularmente hoy por hoy, ahorita, Arena tiene en el banquillo de los acusados al expresidente Elías Antonio Saca, que arranca a la vista pública el 16 de los corrientes. Arena tiene a un segundo presidente, luego de Francisco Flores. Pero adicionalmente el FMLN tiene al primer presidente ya con una orden de detención en Interpol y donde ya se va a solicitar la extradición de él. Estos dos actores, bajo las encuestas, tras la pándola, cuando la gente dice no queremos ni Arena, ni queremos ni al FMLN, pero surge una tercera vía que es Nayib, pero Nayib también llega cuestionado por algunos actos de corrupción
que pudieran constituir como sus pecados en el ejercicio del cargo público. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Arena tiene 2 gobiernos seriamente cuestionados, igual que el FMLN, porque recordemos que el actual presidente de la República era el vicepresidente del prófugo, hoy sí lo podemos decir con todas las palabras, del prófugo Funes, y resulta bastante curioso que el profe esté diciendo que él tampoco vio nada. Este es el país en el que ocurren las cosas en las narices de todos y nadie ve nada. Entonces, como bien decía usted, surge un partido, un movimiento liderado por una persona que supuestamente va a romper con el esquema de los partidos políticos, pero termina siendo exactamente lo primero que dijo que no iba a hacer. La motivación de las personas que siguen el proyecto de Bukele, yo pienso que una buena parte de la gente que sigue o que todavía confía en el proyecto de Nayib Bukele, la motivación tiene su base. Los salvadoreños estamos hartos de todas las babosadas que suelen hacer los partidos políticos. Estamos aburridos de eso. Y ese debilitamiento de las estructuras partidarias, de la calidad, del reconocimiento, de la credibilidad de los institutos políticos, es la que permite el surgimiento de este tipo de líderes populistas. La parte interesante es que cuando nos sentamos a verlo objetivamente, tenemos o la prolongación de 10 años de saqueo y despilfarro, o la continuación, decía alguien, de 25 años de tomas de malas decisiones y de malos manejos estatales de Arena, o el surgimiento de una nueva fuerza que, como bien decía usted, ya viene ampliamente cuestionada. Yo creo que es momento de que entendamos los salvadoreños que es hora de ir tomando conciencia que al menos los institutos políticos en la actualidad van necesitando de verdad renovación o cambio. Hay una frase famosa de alguien que decía que los políticos y los pañales deben cambiarse frecuentemente y por la misma razón. En El Salvador necesitamos que surjan nuevas opciones políticas basadas en plataformas partidarias, no en líderes mesiánicos, no en esa centralidad, en ese culto a la persona, sino que establecer coherentemente proyectos partidarios. Se dice que no hay un plan de nación. ¿Cómo va a haber un plan de nación si los partidos no tienen norte, no tienen ideología, no hay una doctrina que se respete? Cada 3 o 5 años se improvisan plataformas, se sacan pseudoliderazgos de la manga de la camisa y aparecen con una nueva idea, sin referirme a los que andan de celeste, para cada proceso electoral. Mientras no haya coherencia al interior de los institutos políticos, de los partidos, de los movimientos ciudadanos, no va a haber coherencia en el manejo de la cosa pública. Ahora, en la última investigación que el Faro realizó y que estuvo la semana pasada acá con nosotros, hablábamos de varios temas con el Faro. Uno de ellos fue precisamente el saqueo público, que en el 2014 ellos ya lo habían puntualizado. Quiero situarme en esta investigación porque es muy importante. El secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, altamente cuestionado, en un rotativo esbozó que estos hechos de corrupción se los dio a conocer en su momento a Jato Asbun. Ahora que se murió Jato Asbun, dice que se los dio a conocer, pero pasa por alto que un funcionario público tiene el deber objetivo de transmitir a la Fiscalía General de la República y no lo hizo. No, y recordemos también quienes descaradamente salieron en todos los medios de comunicación diciendo que ellos le habían dicho al ahora prófugo Funes que se fuera para Nicaragua, y quienes probablemente negociaron también el asilo con Ortega y Murillo. Entonces, a eso es precisamente a lo que me refiero. Se necesitan figuras, el surgimiento de nuevos liderazgos que sean auténticos y sobre todo que estén limpios y que presenten una plataforma de trabajo y no solamente sus ilusiones o ambiciones personales. Marcos Rodríguez, pues repito, terriblemente cuestionado. ¿Y qué funcionario de los últimos 2 gobiernos o de los últimos 4 gobiernos no es cuestionado? Ahora, ¿es para usted una excluyente responsabilidad
en decir el secretario de Transparencia, no, a mí no me correspondía investigar, porque en su momento sí salió al paso defendiendo, y usted recordará, no solamente al señor Funes, sino que a otros representantes del Ejecutivo, cómo es que en su momento arremetió contra el presidente Flores cuando estaba en el banquillo de los acusados, pero al momento de decirle, mire, cómo era que sí podía investigar al presidente Flores, pero no podía investigar al señor Funes. Más aún, cuando el fiscal general de la República, cada vez que ha solicitado información a Casa Presidencial y se la niegan. Ejemplo, el nieto del presidente Salvador Sánchez Serén, cuando inicia acá en en esta jurisdicción de Santa Tecla, el Paseo del Carmen, y termina en el Tunco y se pasan llevando a un motociclista y de pronto no sabían quién era el que iba conduciendo, no querían dar información. ¿Cómo es que para unas cosas sí está el secretario de Transparencia, pero para otras no? Que el secretario de Transparencia haya dicho que sabiendo solo se lo comunicó al difunto Hato Abún, no solo no lo exime, sino que constituye una confesión. Como bien dice usted, es un delito penado por las leyes salvadoreñas, porque como funcionario estaba obligado a compartir esa información con la Fiscalía General de la República. ¿Qué va a hacer nuestro sistema judicial? Vaya usted a saber. Hay que también entender algo, Sergio. Estamos hablando de que hasta este momento el saqueo público se ha dado en torno de la figura de Mauricio Funes, de lo que algunos han empezado a denominar el cártel de Funes. Pero en el gobierno de Funes no solamente funcionó ese cártel de Funes, sino que fue secreto a voces que existían cartelitos de ministros, presidentes de autónomas y de otro tipo de personajes cuestionados, de algunos que aparecieron comprándole al actual precandidato presidencial Nayib Bukele terrenos del IPFA en Nuevo Cuscatlán. No solamente hay que centrar la mirada en lo que pasa alrededor del caso de Mauricio Funes, no perdamos de vista, no perdamos la perspectiva que eso es un sector del gobierno. Ya dicen algunos, y probablemente digan bien, que el saqueo público no es de 350 millones, sino que va llegando alrededor de los 1.000 millones de dólares, cuando se empieza a sumar la de todos los ministerios, repito, instituciones autónomas, semiautónomas, etcétera. Lo que pasa, Héctor, que lo que no se ha dicho es que la mayoría de estos fueron transferencias y préstamos que se aprobaron, y los préstamos no están contabilizados ahí los intereses, que podrían llegar, como usted lo dice, a 1.000 millones de dólares en temas de saqueo. Yo creo que tal vez saliéndonos un poco voy a tratar de salirme del comentario mordaz a la realidad local para entrar en otro tema, y es lo que usted acaba de decir, préstamos. ¿Qué cara esperamos los salvadoreños que el que paga impuestos en los Estados Unidos ponga cuando se le diga que en aquel lugar de Centroamérica hay un hoyo en el que se perdieron 1.000 millones de dólares en préstamos? ¿Con qué cara el próximo gobierno va a llegar a los Estados Unidos o a cualquier país de la comunidad internacional a pedir que se preste dinero cuando está quedando corroborado que la plata que nos mandan solo sirve para engordar corruptos? Que si van o no van los impuestos, yo creo que es lo de menos. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer los salvadoreños es no perder de vista que lo que ocurra en los próximos 25, 30 o incluso 50 años de la vida de El Salvador va a depender directamente de la forma en la que se llegue al fondo de esto, y que quede evidenciado no solo ante los salvadoreños, sino que ante el mundo, que en El Salvador ya no se va a seguir permitiendo que el dinero que se manda en calidad de ayudas, sea de Taiwán o sea de los gringos, va a terminar engordando las cuentas de los partidos políticos o de un par de corruptos. Entonces, desde esa perspectiva, el tema de nación más importante en este momento no es la ley del agua, no son los feminicidios, y no lo estoy demeritando,
El tema es que esa plata vino precisamente para fortalecer áreas específicas de desarrollo como el apoyo a la mujer, y en lugar de emplearse en proteger a la mujer, se empleó en que lo robaran. Y ahora hay unos dundos todavía que están pretendiendo defender mujeres involucradas en esto. Depende el futuro del Salvador, de nuestros hijos y nietos, que podamos demostrar que de verdad queremos terminar con el esquema de corrupción en el que hemos vivido. No desde hace 5, 10 o 15 o 20 o 30 años, sino desde hace 500 años. Ya es hora de dar ese salto de calidad en la política y en la administración pública, teniendo personas que trabajen por El Salvador y no por sus carteles. Ahora, otra de las investigaciones que ha realizado el periódico digital El Faro es donde ha determinado de que el alcalde Bukele en su momento, cuando era candidato, y luego cuando era alcalde, negoció y pactó con las maras. ¿Cómo cala esto? Primero, en la figura de él, pero cuando nosotros vemos, no mires que Arena también se sentó, ¿verdad? El actual alcalde en su momento, pero el FMLN también pactó. Héctor. Yo creo que con solo los hechos positivos y objetivos que tenemos del actuar del señor Bukele debiera bastar para que nadie lo siguiera. 2 alcaldías quebradas, no endeudadas, quebradas. Día lunes publicaba la prensa gráfica que la administración Bukele le quedó debiendo 7, casi 8 millones o casi 7 millones de dólares. Que no pagó ni siquiera los $96,000 mensuales de alquiler por el mercado Cuscatlán. Que todo el desarrollo de una obra por día se limita a haber volado los arbolitos de 2 plazas en el centro de San Salvador. Si pactaron o no pactaron con las pandillas, si fortalecieron o no, y yo creo que sí. Las estructuras criminales que tanto dolor están llevando a El Salvador es algo que la sociedad, es algo de lo que la sociedad le debe pasar cuenta a estos políticos, e incluyo, perdón Sergio, a todos los que han pactado. Ahora, lo que pasa, Héctor, es que los mismos argumentos que usted me está esbozando, lamentablemente con el señor Bukele, son aplicables a los demás. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? Porque si usted me dice, mire, actos de corrupción del señor Bukele, sí, también tiene una camándula Arena y el FMLN, en los 20 años, no ahorita, y el FMLN anterior, no ahorita, pero pactaron con las maras del señor Bukele, también Arena y el FMLN, bueno, pero también tiene gente que, por enriquecimiento ilícito, como el señor Bukele, sí, pero también Arena. Héctor, lo mismo que usted me está describiendo, estamos describiendo para los demás. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? Ahí es donde precisamente debería existir la voluntad del ciudadano de tomarse los espacios políticos al ver que la gente que rodea estos círculos es precisamente la misma de siempre, con las mismas mañas, en el mismo lugar. Y todo es igual. Precisamente yo recuerdo cuando se hizo de conocimiento público que el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, había pactado con las pandillas. Mi posición fue clara y contundente. Yo no puedo apoyar a una persona que se vio involucrada en este tipo de vainas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los salvadoreños somos incoherentes y juzgamos a tu corrupto, no al mío. Está bueno que le pase eso a Funes, pero no a Paco. Condenemos a Paco, pero no al prófugo Funes. No, que Ana Ligia de Saca debe estar presa, pero Banda no. O metamos a la cárcel a Banda, pero no a la otra señora. Hemos caído en un estado de incoherencia. Esa polarización en la que andamos no permite ver que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de nuestros hijos. Y repito, es necesario que esos espacios que actualmente ocupa gente de dudosa reputación o de muy mala reputación, los empiece a ocupar la gente que hasta a la fecha ha estado gritando desde las graderías o incluso desde la lomita. Y me refiero, ahí andan un montón de cibernautas, de opiniólogos, ahí andan un montón de tuiteros y facebookeros
que tienen la solución para 99 de los problemas salvadoreños todos los días, pero que no dan un miserable paso por hacerlo realidad. Entonces, ¿con qué cara venimos como ciudadanos a criticar a los que nos gobiernan si nosotros estamos plácidamente sentadotes en la sala de la casa viendo los mascones del mundial, mientras aquellos están hueveando el dinero del pueblo? Seamos coherentes, seamos coherentes. Hacer una patria exige responsabilidad y de todos. Porque aquí todo el mundo sabe que fulano es corrupto, que el otro es corrupto, que aquel es corrupto y que el otro también es corrupto. Pero nadie da un paso adelante. Y lo puedo decir con solvencia, porque nada menos en esa campaña ahí le anduve rogando a Raimundo y medio mundo que se metieran y todo el mundo dijo, no, es que es chuco. Entonces, no, hombre, perdónenme, en buen salvadoreño, no jodamos, hombre. Todo el mundo quiere criticar, pero nadie quiere compromisos. Exacto. O sea, está muy bien que usted lo haga, mire, acuse, señale. No, todo, y no está bien. Pero usted no, yo, mire, no tengo tiempo. Sí, cuando el hijo de mi madre dijo que iba a ser candidato a diputado, a mí me sacaron hasta las fotos con el Chucho. Sí. Ay, terminaron sacando una foto de las elecciones de hace 3 años. Entonces, aquí cuestionamos todo, somos únicos cuestionando. Y mira, ahora que está el mundial es simpático. En cualquier bebedero o tienda de Colonia tenemos 500 entrenadores técnicos que ya llevaron a la final de la Copa del Mundo Argentina sin Leo Messi. A todos los equipos. Sí, pero cuando le das la pelota a uno se marca solo. Entonces aquí sí que los de arena no sirve. Sí, vamos a hacer un nuevo movimiento, nuevas ideas, sí, pero ya vamos todos detrás de Nayib. ¿Y por qué no surgen esos nuevos liderazgos? ¿Por qué no surge la gente que grita? Allá el señor Silvio Aquino, en donde sea que esté, ¿por qué no viene El Salvador y dice yo voy de candidato a diputado? Deje de hablar paja en las redes. Ok, vamos a una pausa comercial, regresamos y abordamos un tema que también es importante, elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importar de dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Héctor, como estamos hablando de la Asamblea Legislativa y estamos disfrutando un desayuno de Mr. Donut, como también de Pepsi, parte de los patrocinadores, de hecho, de la entrevista al punto con Sergio Méndez, y disfrutando el Mundial acá, vimos nosotros donde el árbitro Chicas, representándonos a nosotros allá en Rusia, no era el único salvadoreño que nos andaba representando. También estaba Carlos Reyes, diputado del Partido Arena, donde fue encontrado infraganti por un youtuber que del otro lado del mundo, en el país más grande del mundo, en el estadio que alberga 130,000 almas, nunca se imaginó él, el alcalde de Sensunte y la jefa de campaña de Carlos Calleja, que los iban a encontrar a ellos tres. ¿Cuál es su opinión? Porque él no estuvo el día lunes, cae en tela de juicio si realmente pidió o no permiso, por cuánto se pudo hacer con fecha anterior. El tema es que existieron posiciones encontradas, uno decía, sí pidió, el otro no pidió, pero sin goce, con goce, no se ponían de acuerdo. Ante preguntas de la prensa ese día, que él se disculpó porque vino hasta el jueves, no quiso responder preguntas de la prensa, se desligó. Carlos Calleja dijo, comparto la indignación del pueblo salvadoreño,
pero no pasó a más. Tenía que haber depuesto en el cargo como jefe de fracción, porque lo que no se está cuestionando acá es si él fue con goce o no, si lo pagó con fondos o no. No nos hubiéramos dado cuenta cuando el día lunes tenía que estar acá y la Comisión de Obras Públicas se suspendió porque él no estaba acá. Y el día miércoles se citó la comisión para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde él es parte. Pues yo creo que ahí, empezando por el principio, debiera darse una vuelta por Izalco, que le haga una buena limpia, porque cabal que lo venga a gallar en un video de un youtuber, ya que el más salado ever, como dirían aquellos, ¿verdad? Veamos. Yo no creo que sea tema de que si lo debieron haber sustituido. Yo creo que es tema de que nunca debió haber llegado a donde ha llegado, porque hay un montón de figuras adentro de Arena, como en todos los partidos, ampliamente cuestionados. Igual que él por el enriquecimiento ilícito. El diputado Reyes. Carlos, vean, no Cifrido, que quede claro, porque los dos están... Ni David. No, porque Cifrido también está por enriquecimiento ilícito. Entonces. Perdón, el tema veo yo que, a criterio de muchos, y el mío personal, ni siquiera debió haber llegado al cargo. ¿Por qué? Ni siquiera debió haber llegado a ser diputado. ¿Por qué? Porque en cualquier país civilizado del mundo, una persona señalada, no estoy hablando condenada, una persona señalada de enriquecimiento ilícito, debiera tener la decencia de apartarse del cargo para dar libre curso a la investigación en su contra. Si a Héctor Mengíbar lo señalan de algo, yo no solo voy a retar a que lo compruebe, me voy a preocupar de que se compruebe, de que tengan todas las oportunidades de comprobar de lo que se me acusa, y una vez desvirtuado eso, seguir con mi vida. Entonces, si apareció o no apareció en Rusia, si salió o no salió en un youtuber, creo que es lo de menos, en el video de un youtuber. Creo que el punto en esto es que nosotros también como ciudadanos debemos empezar a ponerle coco a quienes elegimos, por quién votamos, porque muchos derrames de bilis, muchos problemas, muchos ilícitos se evitarían si hiciéramos también nuestro trabajo como ciudadanos. Y no solo nos embrocáramos el día de las elecciones a marcar la banderita del partido. Ahora, también ha salido al paso la noticia donde la hermana de Donato Baquerano trabaja en una regional de la Asamblea Legislativa. De nuevo, para que haya, a mí una señora a la que estimé mucho en mi juventud me dijo un dicho, me dijo: no solo hay que ser, hay que parecer. No basta con que digan que son honestos y probos, tienen que parecer honestos y probos. Yo creo que está en su derecho cualquier persona, y no podemos, teniendo la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en El Salvador, que aparezcan familiares de uno del otro en un cargo, pues no tendría mayor problema, pero que aparezca la esposa, la prima, la hija, el sobrino y toda la parentela metido en un puesto de gobierno, por ejemplo, definitivamente no abona en nada. O la sobrina, nieta, o la nieta del señor presidente, o el esposo. No, hombre, seamos serios. Yo creo que nada costaría simplemente decir, o declarar abiertamente y decir: fulana, o parte de una declaración de mis relaciones sería, por ejemplo, decir en dónde o no, o si hay o no hay cargos públicos dentro de mi familia. Si es que yo no creo que sea el delito que haya un cargo público, como repito, si aquí cada uno tenemos 40, 60, 100 primos o sobrinos, es por demás que no aparezca uno en algún cargo. Pero de eso a que aparezca, repito, esposa, primas, sobrinos, nietos, amigas con derecho, amigos con derecho, no abonen nada. No puede venirme diciendo a mí un político: yo soy honesto, cuando todo aparenta lo contrario. En la Corte Suprema de Justicia existe
en corte plena 5 casos adicionalmente el señor Bukele de enriquecimiento ilícito, pero él ya fue certificado a fiscalía. Pero se han resistido tanto, Héctor, tanto, porque hay grupos de magistrados que protegen a una o a otra persona involucrada. Vemos nosotros a Cifrido Reyes, a Ana Vilma de Escobar, Óscar Ortiz, Francisco Merino, altamente cuestionado Guillermo Gallegos, y se oponen los casos de enriquecimiento ilícito mucho antes de las elecciones del 4 de marzo, compresionaron completamente y ya no se supo absolutamente nada. Volvemos nosotros a días en que ya la Sala de lo Constitucional va a salir y vemos nosotros donde simple y sencillamente toda esa dinámica en probidad se ha venido frenando. De nuevo, El Salvador está secuestrado no por la partidocracia. El Salvador está secuestrado, creo yo, por un grupo de políticos corruptos, por una oligarquía muy especial, una mesa negra en la que no hay banderas ni hay ideologías, en donde hay corrupción, dinero, tranzas y componenda. Punto. A muchos no les gusta la palabrita oligarquía porque les recuerda al prófugo. Oligarquía en su sentido más simple son grupitos que tienen el poder. No implica necesariamente que sean ricos, son grupos de poder. Y esos mismos grupos de poder, esas oligarquías de distintas naturalezas que funcionan en El Salvador, se protegen, se autoprotegen, se blindan. ¿Cómo? Con la elección de los funcionarios, con los favores, con las colas pateadas, con las mentas. Se protegen sectores de la prensa que están señalados de encubrir a funcionarios, a gobiernos incluso. Entonces, en todo ese esquema, ¿qué es lo que pasa? Vuelve la mula al trigo. Mientras no lo sustituyamos, mientras no se cambien esos personajes, no vamos a salir de la misma discusión. Aquí viene, y cuando se acerca el periodo de elección de diputados, es un derrame de bilis universal en El Salvador, porque el diputado Chico Merino va de nuevo candidato, porque el diputado Gallego va de nuevo candidato. Todo el mundo termina encachimbado porque aparecen de nuevo candidato, el mismo doctor Rodolfo Parker. Un sector que dice que se encachimba y se indigna porque van de nuevo candidato, pero se indigna con el control remoto en la mano y de ahí no se mueven. Si quieren sacarlo, si queremos sacar a esta gente, abandonemos la comodidad de la casa, de la gaseosa, de la cervecita, del partido, del mascón, de la charla. Abandonemos la comodidad del clic, del retweet y del fab, y salgamos y tomémonos esos espacios. Porque de nuevo la culpa es nuestra. Si ellos están ahí, es porque nosotros lo hemos permitido. Entonces, que mantengan, que creen sus estructuras. Vamos a ver, un dirigente político con 20, 30 años en el ejercicio de la profesión ha generado una cantidad de favores. Hay comunidades enteras que les deben favores, y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, porque esta gente en su trabajo cotidiano, con fondos lícitos o ilícitos, se dedica a ayudar y a colaborar con comunidades que se convierten eventualmente en su voto duro, en su voto fiel. Y así es, nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste, el tema es que a lo largo del tiempo, con presupuesto, repito, fondos del Estado, fondos propios, conseguidos, buenos o mal habidos, se terminan creando lealtades de sectores de la población que siempre va a votar por ellos. Entonces, la sustitución de estos personajes no empieza 3 o 6 meses antes de la elección diciendo yo quiero ser diputado. Empieza antes, trabajando con las comunidades, trabajando con esos sectores de la sociedad que más nos necesitan. Pero da la casualidad que mientras los políticos andan haciendo jornadas médicas, que muchos condenan, andan repartiendo cachivaches y canastas solidarias, láminas y hasta escobas, mientras esta clase política anda haciendo eso y ganando lealtades, los que protestan pasan su fin de semana en la playa o en el lago, para luego venir a desproticar en redes sociales porque la clase política nos tiene bien jodidos.
Necesitamos cambiar y asumir el rol que tenemos, que debemos tener como ciudadanos. Si no, vamos a seguir hablando paja per secula seculorum. Ahora, quiero ir abordando varios temas porque la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha tenido más oscuridad que brillantez y que ha sido denunciado en esta misma tribuna de entrevista. Han dilatado mucho la elección. Hoy están haciéndoles unas entrevistas más express. Quieren sacar la plana, pero hasta después que los magistrados estos se vayan, porque es algo que ya se especula, algo que se dice, para que estos magistrados no vayan a hacer un juicio de valor y les vayan a votar al final esta elección. Es que la verdad, Sergio, es que no nos damos cuenta de la dimensión real del poder que tienen algunos sectores de poder. La idea para mí es bien sencilla. A conveniencia no van a elegir la sala hasta que les ronque la gana. Y si no les ronca la gana, se la van a tirar hasta marzo o abril del 2019. O más adelante, incluso de ser posible. De que se ha sido transparente o no el proceso, definitivamente por lo que se lee, por lo que se escucha, no. Y estar hablando de buscar magistrados de la Sala de lo Constitucional en entrevistas de 45 minutos, de 30 minutos, cuando ya hay serios cuestionamientos de un montón de gente, algunos de los candidatos, cuando se habla de candidatos que manejan sus oficinas de propaganda, sus comandos de campaña, ya es una señal de alerta para todos. Sin embargo, no salimos de la pasividad, no pasamos de la indignación a la acción. Es notable, me voy a ahorrar nombres para no embarrarlos en esta plática, pero es notable la actitud de algunas personas, abogados me refiero, incluso en las redes sociales, de estar invirtiendo tiempo y exponiéndose públicamente. Porque aquí lo único que tenemos seguro, quienes nos atrevemos a emitir una opinión, es que algún tarado se va a confundir con el oficio de nuestras madres. Eso es lo único que tenemos seguro. Entonces ahí tenemos a la gente denunciando, esto pasó en el CNJ, esto está pasando en las FEDAES, esto está pasando por allá. Aquí escuchábamos hasta de un candidato que está inhabilitado para el ejercicio del notariado y por Dios santo, y ahí está de candidato. De verdad, creo que no alcanzamos a justipreciar y a darle la dimensión de vida a la realidad de lo que estamos permitiendo que pase, Sergio. A mí me alarma no los hechos aislados, sino que no me alarma la elección de la Corte de Cuentas, la elección de los funcionarios, del fiscal general de la República, de lo que hace cada uno de los... No, lo que de verdad a mí me asombra y me preocupa grandemente es la pasividad que mostramos muchos ciudadanos ante lo que le estamos haciendo a nuestra patria. Estamos por un camino hacia la autodestrucción. Los institutos políticos ya no tienen credibilidad, al igual que los políticos. Los jueces son cuestionados, la forma en la que se eligen los jueces es cuestionada, la forma en la que se elige la sala es cuestionada y la sala misma es cuestionada. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando todos los estamentos de la sociedad civil ya no tengan ninguna credibilidad? Ya estamos llegando. Ahora, usted ha hablado de los diferentes estamentos que ya no tengan ninguna credibilidad. Yo me quiero ir al tema primero que le dije que quería abordar, y es que no es necesario una investigación, no es necesario que nos digan, cuando nosotros sabemos que hay miembros de la prensa que han sido tapadera de la corrupción. Héctor, cada uno ya sabe quiénes son. La diferencia es que ahora un testigo criteriado llega y nos dice, en el caso saqueo público, se pagaban periodistas, entrevistadores, medios de comunicación, nosotros sabemos quiénes son. El tema es cuando usted mismo me dice a los amigos televidentes, deje el control remoto y salga de la comodidad. Muchos han querido salir, pero los medios de comunicación no le dan cobertura, porque el patrón, ¿sí?,
no se lo permite y le dice no hablen de este tema porque ese tema a mí me involucra o a alguien de mis cheros, porque todos son cheros a la hora de cuidarse ellos mismos, como en probidad, como allá en la corte. No, es que si tocan a este luego sigo yo, somos amigos, ahí somos súper cheros y unidos. El ejercicio de la ciudadanía no pasa necesariamente por los medios tradicionales de comunicación. Las redes sociales han sido una bendición y muchas de las cosas que hoy sabemos es porque se destapan a través de las redes, no es a través de los medios. Quienes tenemos alguna forma de ideología de lo que se conoce como de derechas, debemos entender que las cosas se han manejado de una manera inadecuada, inconveniente y en muchas ocasiones corrupta. Y también debemos tener claro que los cambios no se gestan en 3 o 6 meses, algo que tiene muy clara la izquierda. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que ese ejercicio de la ciudadanía pasa por la organización de los ciudadanos en colectivos capaces de denunciar y de ejercer presión, de que esos movimientos de la sociedad civil realmente adquieran la relevancia que deben tener y que empiecen a sustituir a los estamentos que ya sabemos son corruptos. Sí, ya sabemos que XYZ, canales, cadenas, periódicos, tienen una línea en la que se pretende esconder, tapar, ocultar a X o Y, Z personajes. Debemos de buscar los medios alternativos, no meternos en grandes rollos que terminemos pidiéndole unas 4 bobinas de papel a la prensa gráfica para seguir imprimiendo, pero sí tenemos la oportunidad de dar a conocer las voces de los que de verdad quieren hacer que El Salvador cambie. Ahí hay algunos proyectos incipientes. Voy a señalar un caso concreto. En el tema de las agendas que personalmente me han preocupado desde hace cerca de 20 años, como son la defensa de la vida y de la familia, yo sé perfectamente que X, Y o Z medios e incluso entrevistadores no me van a volver a invitar. Y yo le doy gracias a Dios, porque no me interesa ir a esos medios a validar la postura de la gente que opina de manera contraria a la mía. No me interesa ir a validar, y óiganlo bien como lo estoy diciendo, porque hay medios que escogen a 1, 2 o 3 para validar la posición de los 20 que tienen detrás. ¿Creo yo que sí se puede cambiar esto? Sí, yo creo que sí. Creo que se puede cambiar. Ahora, lo que pasa es que un medio de comunicación no se puede escudar en una línea informativa que pueda tener, en una línea editorial, para venir y descalificar X o Y tema. La línea editorial es cómo voy a abordar ese tema, no es qué tema lo voy a excluir, porque entonces ya estamos hablando, Héctor, es decir, yo puedo ser Real Madrid o Barcelona, pero a la hora de narrar un partido no voy a dar a conocer cuál es mi preferencia. Una línea editorial de un medio de comunicación es para determinar cómo vamos a abordar determinado tema, no una mordaza. No una forma de venir y determinar esto sí se va a pasar o esto no, porque la labor de un medio de comunicación es eso, comunicar para que usted se pueda hacer su propio análisis, porque de lo contrario estamos haciendo activismo político y eso no se vale, a cambio de las migajas que puedan dejar en pauta publicitaria para el canal o medio de comunicación o para el sobrecito debajo de la mesa para el entrevistador o jefe de editorial. Que yo creo que ni siquiera lo hacen por el tema de lo que les pueda quedar a los medios, sino que lo hacen para protegerse ellos solos el lomo. O sea, ahí hay gente ampliamente señalada detrás de todo esto. Me parece que también no vale la pena poner a señalar con el dedo a uno o al otro cuando es un gran universo en el que hay, pero yo lo entiendo perfectamente. Gran universo el que hay. Eso debería ser de esa forma, que los medios tengan la libertad, que el periodista tenga la libertad de investigar lo que le dé la gana investigar y exponerlo de la forma en la que su ética periodística se lo dicte. Pero a mí me han llegado 4 o 5 o más periodistas diciéndome, un ejemplo concreto,
Es que no podemos hablar de la venta de misoprostol porque se molesta el señor allá de medicamentos. No podemos hablar de que eso se entregue en los centros comerciales porque se molestan los dueños de los centros comerciales. No podemos hablar de eso porque él o la fulana que está a cargo del canal no quiere que se hable de eso. Acá ni siquiera es cuestión de plata en muchos casos. Es cuestión de la bajeza de querer mantener al pueblo en la ignorancia de un montón de cuestiones. Y solamente estoy hablando de algo que probablemente a muchos ni siquiera les importe, que para mí es vital, como es el tema del aborto. Claro, el tema del aborto fue un tabú hasta que aparecieron algunas señoras de rancio alcurnia, de alta alcurnia y rancio abolengo metidas en eso. Entonces fue que salió el tema a luz pública. Mientras tanto ya le habían dado espacio a 60 enviados de IPAS en los medios de comunicación y en nosotros no. Y eso estoy hablando de un tema que para los partidos políticos es marginal. Ya no hablemos de los temas de corrupción. No traigan a fulano muy trompudo. Si a mí me lo han dicho, bueno, más de una ocasión, no, hombre, es que usted se pela, hombre. Sí, es que yo voy a decir las cosas como las pienso, si no mejor no digo nada. En esa misma línea, Héctor, una noticia que la semana pasada causó sorpresa. Unos le atribuyen a una convicción, otra en busca de votos. Ministra de Trabajo pinta la bandera LGTBI en el centro de gobierno. Su opinión. Yo creo que no hay mucho de qué extrañarse. El tema de la ideología de género y del aborto se le encargaron a la Resistencia Nacional y a los exmiembros de un grupo guerrillero que dejaron al margen la misma izquierda a la hora de repartirse el pastel legislativo. Entonces, que de repente aparezcan la gente relacionadas a esas estructuras guerrilleras metidas en este trance, no tiene nada de qué extrañarnos. Por otro lado, está escrito dentro de las recomendaciones del Foro de Sao Paulo. Sí hay que ver algo bien interesante, y lo digo muy en serio, sin nada de sarcasmo. Sí molesta, sí, a mí en lo personal me da cólera la forma en la que quieren manipular a un segmento de la población, que es las personas homosexuales, para sus fines políticos. Porque como lo hemos dicho y lo he dicho yo, hemos estado frente a frente con personas que se dedican a la promoción del aborto en algún programa, y yo se lo he dicho de Carlos, de hecho ocurrió con Isma Girola. Yo le decía, lo que a mí me duele es que tu causa no sea bien representada, y sí es doloroso. Ahora, a este sector los agarra no solamente la izquierda, partidos de derecha en el mundo entero. Es que ese es el punto, la sustitución del sujeto cuántos votos revolucionario. hayan detrás de todo esto. Es que ni siquiera es por votos, Mire, y ni siquiera estamos hablando, yo creo que debe quedar bien claro eso en la población, que cuando se combate, o en el caso de quienes combatimos la ideología de género, no pretendemos estar en contra de la población homosexual, son dos cosas totalmente distintas. La población homosexual tiene el respeto de todo mundo. Lo que no puede someterse a ese respeto es que, por ejemplo, aparezca un activista político que solo por provocar aparezca con cuadros pintados de nuestro Señor Jesucristo con la bandera homosexual, o que pretendan hacer, como hace un par de años en El Salvador, sacar a desfilar una vulva asemejando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese tipo de babosadas son las que no vamos a permitir, pero el sector de personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo o personas homosexuales se merece todo el respeto y tienen todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresarse. De su preferencia. Lo que no se vale son ese tipo de arribismos políticos, como bien decía usted, en este caso de la ministra de Trabajo o de otros sectores en la derecha que pretenden explotar eso también. Unos ya se salieron de arena, y en que van a hacer su propio partido, pero todo parte de eso, de la utilización de personas. De la misma forma que en la década y en el siglo pasado, utilizaron al obrero como excusa, al pobre, al indígena, como excusa para hacer una guerra, ahora están utilizando mujeres y homosexuales para seguir profundizando el odio de clases. Hoy ya no es entre clases, hoy es entre géneros. Al final de cuentas, la misma ideología. Ok, vamos a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés.
Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El pasado domingo, Héctor, vimos nosotros no solamente la manifestación que ya la hemos abordado de Nayib Bukele en el centro del corazón precisamente de nuestro país, que en este caso podríamos decirle Plaza Las Américas, Salvador del mundo, sino que vimos también en México una elección de el candidato electo López Obrador. Han habido posiciones encontradas y por supuesto que los cuadros chavistas, así como el gobierno de El Salvador, han salido al paso felicitando a este ya presidente electo, que era la tercera oportunidad que lo intentaba para llegar precisamente a ser presidente del país azteca. ¿Cuál es su opinión? Porque en alguna medida esto contrasta con lo que vimos nosotros en los países del Cono Sur, donde pareciera que estos gobiernos de un corte de izquierda, una izquierda muy marcada, iban desapareciendo, y ahora vemos nosotros que México, un país muy pero muy grande de más de 130 millones de habitantes, con una gran cantidad de recursos como el petróleo, nuevamente vuelve un candidato altamente cuestionado, porque hay que decirlo, López Obrador, pero también un candidato que responde a la misma visión ideológica de la izquierda en Latinoamérica. ¿Su opinión? Cuando el tirano de una narcodictadura, como es Nicolás Maduro, felicita a un presidente de otro país, para mí es un motivo terrible de preocupación. El señor López Obrador en México ha sido fruto de la incapacidad de la derecha mexicana para responder de manera real a las exigencias de sus votantes. Se divorciaron el PAN de sus principios e hizo una alianza con sus archirrivales, decía un respetado amigo mío mexicano. Esa pérdida de identidad, la corrupción, abandonar los principios y sobre todo abrazar ideologías distintas a las que dicen defender, ha llevado a este fenómeno en México. Yo realmente le pido a Dios, pues, por nuestros hermanos mexicanos, pero también le pido a la derecha criolla que pongan cara de vivos y que vean lo que está pasando en México, que vean para dónde llevan a El Salvador si siguen con sus
con sus cositas. Si siguen en ese camino de corrupción, en ese camino de incumplimiento de promesas, en ese camino que los ha llevado a abandonar los mismos principios que han jurado defender, si siguen en ese camino de preferir repartir tacitas plásticas y delantales en lugar de enseñarle a la gente principios ideológicos, indiscutiblemente estamos condenados a terminar peor que como en la actualidad está Venezuela, porque en El Salvador recursos naturales no hay. Perfecto. Llegamos al final. Héctor Mengíbar, debo de agradecerle muchísimas gracias su tiempo por acompañarnos en esta que es su casa y por supuesto seguimos tocando su puerta. Gracias a ustedes, Sergio, gracias a las personas que amablemente nos permiten compartir un rato con ellos. Nada más recordarle a todos los salvadoreños que el destino de nuestra patria solo está en manos de los políticos si nosotros dejamos que siga ahí. Ya es hora de avivar y darle vuelta a este asunto. Perfecto, El Salvador. Llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Que tenga un día espectacular. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.